Bueno, en el momento, recuerden que cuando nosotros ingresamos a SINAI, en este caso debería empezar por los administrativos, ¿cierto? Pero en este caso yo voy a empezar por la parte de docentes. Cuando yo ingreso, cuando voy a ingresar a SINAI, ¿cierto? Debo venirme aquí al login de SINAI, que es sinai.net.com, igual para los estudiantes, igual para los administrativos, ¿cierto? Luego de esto, entonces ya estoy en esta parte y aquí debo ingresar mi usuario, que en este caso para la mayoría son el número de documento. Entonces vamos a ingresarlo. Luego de ingresar mi documento, entonces yo debo pasar a escribir mi contraseña que tengo en el momento inscrita en la plataforma. En este caso, ingreso y entonces me va a decir que en estos momentos soy la persona que está en la plataforma. Si yo me voy como docente, voy a tener este menú, esta parte en la parte inicial principal de nuestro módulo. Si me voy al menú herramientas, que está acá al lado derecho, luego de darle ahí, voy a visualizar dos menús. Tengo uno que es la importación de nota, donde yo puedo importar la nota que tengo en el momento, cuando ya he realizado un ejercicio. Eso lo veremos en un próximo webinar, ¿cierto? Paso a paso, cómo es todo el proceso. Ahora nos guiaremos o estaremos en el menú que se llama Aula Virtual. Si yo le doy clic aquí donde dice Aula Virtual, se me va a desplegar este nuevo menú o esta nueva página donde voy a tener dos botones. Uno que me va a permitir ver la guía mía como docente, donde voy a ver la información en el momento, ¿cierto? Y otro que es ir al aula virtual. Si yo estoy en un teléfono, lo vamos a ver de esta manera. Más o menos este es el tamaño de un teléfono. Y donde el menú va a estar recogido. Vamos a ir, cuando ingresamos, estamos en esta parte inicial, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Darle clic aquí donde dice menú principal, luego ir aquí donde dice herramientas y luego ir al menú aula virtual. Cuando ya yo estoy aquí, entonces le debo dar clic aquí donde dice ir a aula virtual. Si yo le doy clic, se empieza el sistema a loguear con mi mismo usuario y mi misma contraseña, ¿cierto? Los datos que yo ingreso, mis credenciales se loguean automáticamente. Miren que en el momento, si yo le doy clic aquí, me va a decir que yo soy Cristina Mosquera, ¿cierto? Esto es para los docentes. Muchos docentes nos consultan. ¿Y cómo ingreso a la plataforma? ¿Cómo hago para ir a mi aula virtual? Esta es la manera que ustedes tienen, una de las tantas maneras que tienen para ingresar a su aula virtual en el momento determinado, ¿cierto? Simplemente van a SINAI. Aquí el sistema los loguea automáticamente. Vuelvo y les recuerdo, iríamos a herramientas. Si lo veo en tamaño completo, lo voy a ver de esta manera. Entonces iría a la opción de herramientas, luego a aula virtual y luego ir a aula virtual, ¿cierto? Aquí me llevaría entonces a mi módulo, donde ya voy a ver en una pantalla o en un computador grande, lo voy a ver de esta manera, ¿cierto? Si no tengo nada creado, simplemente me va a dar un mensaje donde dice hola y más el nombre mío y una información adicional, ¿cierto? Esa sería la manera de ingresar los docentes. Ahora vamos a ver entonces cómo ingresaría un administrativo y cuál es la diferencia real entre el menú. Donde la diferencia no se denota mucho. ¿En función de qué? En función que el administrativo solo tiene un solo menú donde él ingresaría Recuerden que este proceso de cambio de contraseña se realiza cada inicio de mes o las personas que nunca han ingresado, en este caso para los estudiantes, es bastante recomendable aconsejarles esto. Cuando los estudiantes no han ingresado
ni una vez al sistema, el sistema les hace un cambio de contraseña. Luego de que ya hemos ingresado para cambiar nuestra contraseña, ya estaríamos en nuestro módulo. En este caso es un administrativo. Y el administrativo iría donde a herramientas y va a tener un menú que se llama usuario aula virtual. Aquí es donde los administrativos activan a los usuarios dentro de la plataforma Chamilo, ¿cierto? Cris, Hola. bueno, por acá me dice que revises la conexión de YouTube Live que parece ser que está como detenida, para que por favor la revises. Le pido, por favor, un momento, revisamos la conexión de YouTube Live que nos confirman que en el momento está un poco detenida, entonces permítame un momento, por
Ok, continuamos. En el momento les estaba indicando el proceso de cómo ingresar a nuestro aula virtual si éramos docente, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo ingresamos a nuestro aula virtual si somos administrativos, ¿cierto? Los administrativos lo deben de ir a herramientas y hay un menú que se llama usuarios aula virtual. Acá vamos a tener un botón o un menú que dice ir al aula virtual. A diferencia del docente, no lo lleva a otro, sino que simplemente dándole clic aquí donde dice ir al aula virtual, automáticamente el sistema lo loguearía para poder ingresar a su plataforma, ¿cierto? Si le damos clic aquí, vamos a poder visualizar quién es la persona que está conectada en el momento. Liz, Listo. Sí, Liz, no estás compartiendo la pantalla. Estamos viendo lo que dice Chamiro y Learning, solo esa diapositiva. No estamos viendo la pantalla que estás mostrando en el momento. y ahora. Comparte la pantalla donde dice Screen nuevamente y colocas, por favor, tienes dos pantallas conectadas, ¿cierto? No, solo tengo uno. Bueno, ahí ya podemos ver ya la imagen. Listo, entonces les indicaba en el momento, si yo soy administrativo, debo de irme aquí donde dice herramientas, luego nos vamos donde dice usuarios aula virtual y luego vamos a ir a nuestro menú, ir al aula virtual. El sistema nos loguearía automáticamente diciéndonos incluso si le damos clic aquí quién es la persona que está conectada. Esto para los administrativos, recuerden los administrativos que de la organización o creación de los usuarios dentro de la plataforma Chamilo, ¿cierto? Tanto los funcionarios como los estudiantes. Si en el momento de desearan inactivar a alguno de los usuarios, también tienen que realizar esta acción. Recuerden que allá hay un video tutorial sobre cómo activar los usuarios en el aula virtual. Si soy estudiante, debo irme a mi módulo como estudiante, ¿cierto? Que sería este. Y aquí voy a tener este icono y abajo va a decir aula virtual. Si yo le doy clic aquí, el sistema me va a llevar a visualizar el aula virtual que en el momento está conectado. Como logramos ver a este estudiante, aquí quería mostrarles que cuando el estudiante no tiene un aula virtual asignado, el sistema le dice que no puede ingresar. ¿Esto por qué? Porque muchas veces algunas instituciones nos dicen es que el estudiante no logra ingresar a la plataforma Chamilo, pero sucede que sí tiene el botón para ingresar, ¿cierto? Muchas veces el estudiante, solo por salir del paso, nos manifiesta a nosotros como docentes que no puede ingresar a la plataforma. La manera que sabemos nosotros que realmente el estudiante no puede ingresar es aquí en esta parte, ¿cierto? Cuando le dice que el usuario no cuenta con un aula virtual para poder ingresar a aula virtual. Ahora vamos a ver cómo sería un estudiante que sí tiene un aula virtual para ingresar.
Aquí logramos visualizar que cuando la estudiante sí tiene un aula virtual asignado, si le damos clic aquí donde dice ir al aula virtual, va a poder loguearse automáticamente dentro de la plataforma. Se vieron los dos procesos. Uno, cuando el estudiante realmente no tiene aula virtual, ¿cierto? Cuando aún no se le ha asignado un usuario dentro de nuestra plataforma, ¿cierto? Cuando de pronto el directivo aún no ha realizado el proceso de asignarle un aula virtual al estudiante. Va a tener siempre una franja en amarillo, recuerden los docentes. Cuando el estudiante le comunique que no puede ingresar, dígale o pídale que le mande un pantallazo de por qué no puede ingresar realmente dentro de la plataforma. Ya cuando el sistema loguea al estudiante, entonces él va a poder visualizar su aula virtual sin ningún problema dentro de la plataforma, ver los cursos a los cuales lo han matriculado, ver el proceso, el docente le ha asignado, ¿cierto? Sin ningún problema dentro de la plataforma, correcto. Van a poder visualizar todos estos procesos sin dificultad. Esperemos un momento que nos cargue el aula virtual del estudiante para que visualicemos cómo vería el estudiante todo esto. También es recomendable aconsejarle a los padres de familia, pues estamos también ante la eventualidad que los estudiantes de primaria también deben de ingresar a nuestra plataforma. Entonces recordarles cómo hacen este proceso. Se va a realizar un webinar donde se le va a explicar a los padres de familia y a los estudiantes cómo ingresar y qué es lo que ellos deben de hacer cuando ingresen a su aula virtual, ¿cierto? Ese webinar está programado para después de Semana Santa. Se les indicará nuevamente para que se registren. En este caso, las instituciones nos ayudarán y participarán en el proceso de comunicarle a los padres de familia que se realizará un webinar donde ellos van a mirar cómo va a ser el proceso con sus estudiantes desde casa, ¿cierto? Listo, aquí logramos ver ya cuando ingresamos que nuestra estudiante, Angie, ¿cierto? Tiene algunos cursos ya asignados dentro de la plataforma y que ella va a poder ingresar a realizar cada uno de los procesos que el docente le hace o que el docente le asigne para realizar en cada una de sus actividades. Va a tener un perfil que va a poder, en este caso, modificar, cambiarlo, si le quiere colocar una imagen, si quiere personalizar su perfil, ya eso es adecuado a cada uno de los estudiantes. Como logran ver, ya vimos los tres procesos de cómo ingresa un docente, un administrativo y un estudiante. En caso de dudas o inquietudes, recuerden que ya hay un video tutorial donde se explica toda esta parte. Ese video tutorial también se lo pueden enviar a los docentes, también se los pueden enviar a los padres de familia para que ellos visualicen cómo va a ser el proceso de ahora en adelante con sus estudiantes mientras estemos en estas condiciones de estar en su casa. Bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente proceso, que es el hecho de la creación de una evaluación o de cada una de las preguntas que se hacen dentro de una evaluación. Entonces, en este caso, yo voy a ingresar con mi aula virtual y voy a empezar a hacer el proceso con mi plataforma. En este caso, recuerden los docentes que cada uno dependiendo de, sea que trabajen por asignaturas, o sea que trabajen en un solo grado, ¿cierto? Que en el grado den todas las asignaturas, asimismo deben de registrar su curso con cada una de las informaciones que tengan en el momento. Eso ya depende de la asignación académica de cada uno. También se les recuerda que en caso, para no tener que extender o crear muchos cursos, si el docente es de educación física, un ejemplo, pero le da al grado sexto, a sexto 1, sexto 2, sexto 3, pero le da lo mismo, en este caso, ¿cierto? Es bueno solo crear, en este caso, educación física para sexto. Esa educación física para sexto, yo voy a poder matricular los 4 grupos o los 3 grupos o los 2 grupos que tengo asignado de ese mismo
grado, ¿cierto? Cristi, Dime. una consultica. Están haciendo una pregunta que me parece importante que Claro, dime. la tengas presente. ¿Cómo habilitar los estudiantes en Chamilo? Nos pregunta la rectora Marta Ruth Ávila para que de una manera breve expliques cómo es el procedimiento para incluir los estudiantes a Chamilo. Gracias. Listo, entonces nos comunican o realmente el hecho es, les voy a explicar ahora cómo se incluyen los estudiantes a un grupo, perdón, a un curso ya luego de haberlo creado, ¿cierto? Entonces, permítame un momento. Yo ingreso con mi... ¿Por qué está tan lento? Listo, en ese caso yo soy la docente, ¿cierto? Que acabo de ingresar a mi plataforma, me voy a ir a herramientas y voy a ir a la parte de usuarios. Voy a ir al aula virtual. Mientras carga la plataforma, Cristina, sería bueno que dieras una claridad a los usuarios. ¿Quién es el responsable de incluir los estudiantes? ¿El docente como tal de quien cree el curso o la parte administrativa o el administrador de Chamilo para que tengamos como esa Bueno, claridad? ¿Listo? excelente, excelente el aporte, Alexander. Realmente, bueno, aquí vamos a ver dos puntos. No hay que confundir el hecho de que los administrativos nos crean los usuarios dentro de la plataforma. Ellos simplemente hacen el proceso para que se vea el listado, se vean los grupos dentro de la plataforma, ¿cierto? Dentro de Camilo como tal, aquí, que se vean los listados. Ellos los activan a partir de Sinaí. Pero ¿quién es el responsable real de que mi grupo o el curso que yo tenga un grupo asignado? Yo como docente, ¿cierto? Yo soy el que doy la asignatura, yo soy el que doy el grado del grupo al cual pertenecen mis estudiantes y yo soy el que asigno mi grupo, ¿cierto? Yo soy el que me doy de cuenta si me falta un estudiante, si simplemente no está en el listado del grupo como tal dentro de mi plataforma. Yo soy el responsable de ese proceso. Les voy a mostrar en este caso, ya que estamos hablando de la organización de los grupos o la inclusión de los estudiantes dentro de la plataforma, ¿cierto? Cuando yo creo un curso, en este caso tengo uno de español noveno, ¿cierto? Yo me puedo ir aquí a este menú que se llama usuarios. Esto me corresponde a mí como docente, que quede claro. No es decir que el administrativo tiene que venir a matricularme los estudiantes o el administrativo, no. Yo lo que le reporto al administrativo es en caso no encuentre el grupo que yo voy a asignar. Decirle, no encuentro el grupo que voy a asignar a mi curso o me faltan estudiantes en mi curso, porque también puede pasar, ¿cierto? Que yo tenga un listado de 20 estudiantes y me aparezcan solo 19. Es decir, el estudiante Pepito Pérez no me aparece a mí en mi plataforma, ¿cierto? Eso puede suceder. Entonces, les explico. Aquí tengo un menú que se llama usuarios. Si yo le doy clic aquí donde dice usuarios, eso es cuando ya estoy dentro del curso que he creado, ¿correcto? Cuando yo le doy aquí donde dice usuarios, el sistema me va a mostrar la organización o la jerarquía como tal de las personas que yo puedo asignar al curso que yo he hecho. Yo puedo incluso asignar otros docentes para que me ayuden en caso de tener, digamos que ellos tengan la facultad de hacer algo dentro del curso que yo he creado. Puedo crear un equipo de trabajo donde hasta estudiantes me pueden ayudar o colaborar con el proceso. Y puedo asignar un curso completo, un grupo, ¿cierto? A mi lista o a mi grupo a mi curso que he creado. Entonces, miren, aquí me aparece una primera pestaña que me dice estudiantes, hay una siguiente que me dicen profesores, hay una siguiente que me dice grupos, ¿cierto? Si yo le doy donde dice grupos, él me va a permitir en este caso asignar el grupo completo a
mi curso y automáticamente aquí donde dice estudiantes se me va a ver desplegado toda la cantidad de estudiantes que tiene ese curso. Vamos a hacerlo en este caso. En el Chamilo que ustedes manejan en el momento, me permito manifestarle esto. Siempre va a estar aquí de último, grupos, donde dice grupos, va a ser el último menú que ustedes tienen. Entonces vamos a darle clic y él me va a permitir a mí poder incluir cada uno de los grupos, si tengo varios grupos en este caso, ¿cierto? O si tengo uno solo, o si, eso depende ya de mi asignación académica, ¿correcto? Entonces, yo los voy a poder incluir, eso me corresponde a mí, vuelvo y le recalco como docente, ¿cierto? Yo soy el que sé a qué grupo le doy clase, a qué grupo le doy la asignatura o a qué grupo tengo asignado, por lo menos los docentes de la primaria, que es de primero a quinto, de preescolar a quinto, manejan un solo grupo, ¿cierto? Pero dan diferentes asignaturas. Están ya los del bachillerato, que en este caso tienen varias asignaturas, pero se la dan a varios estudiantes. Mira, aquí hay un menú, aquí hay un icono que si yo paso un mouse me dice añadir clase al curso. Me va a mostrar en este caso el listado. Me va a mostrar en este caso el listado de todo el grupo que tengo dentro de mi plataforma. Entonces, mira, aquí logro ver todo el listado de los estudiantes que tengo en el momento asignado o que tienen la institución, ¿cierto? Me va a mostrar cuál es el grupo y cuáles son la cantidad de usuarios que tienen cada uno. Si yo le doy clic aquí, voy a poder visualizar todos los que pertenecen a ese grupo, si es lo que me corresponde o lo que estoy haciendo en el momento, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer para asignar ese grupo? Darle clic aquí, en este círculo donde dice añadir. Listo, yo añado el grupo que yo necesito ver en ese curso, en este caso. Entonces, mira, aquí me dice, este tiene 62 estudiantes, este tiene 15 y así sucesivamente me va a decir la cantidad. Un ejemplo, yo voy a asignar este que tiene, le voy a dar aquí donde dice añadir. Y cuando yo refresque acá, en mi grupo, voy a poder visualizar la cantidad de usuarios que tiene mi curso. Voy a poder ver, yo como docente, si lo doy aquí donde dice estudiante, donde dice estudiante, voy a poder visualizar la cantidad de estudiantes que tiene mi curso. Mire, estudiante, entonces ya yo asigné el grupo tal, tiene 15 estudiantes, mírenlos aquí, uno a uno, uno a uno. Si deseo anular la suscripción porque el estudiante tal, entonces no me va a ver ese curso o algo por el estilo, ya ese es otro proceso muy diferente. En este caso estamos hablando de un grupo del cual todos los estudiantes me van a realizar toda la programación que yo le haga dentro de mi curso, ¿cierto? Ese es el proceso para asignar un grupo a mi curso, listo. En casos de dudas o inquietudes, recuerden que ya hay un video tutorial donde muestra este proceso en particular, listo. Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo organizo yo en la evaluación. Les voy a mostrar más o menos, les voy a hacer un bosquejo de una prueba y vamos a ver en los tipos de preguntas que tiene esa prueba, ¿cierto? Para que ustedes logren evidenciar
Si no quiero leerme todo, entonces ya yo voy a cada uno de los tipos de preguntas. Tenemos un tipo de pregunta 1, que dice opción múltiple, respuesta única. Nos da como una recomendación sobre cómo el proceso, nos muestra una imagen en particular de cómo quedaría esa pregunta, cómo es la estructura, ¿cierto? Ya seguiría el segundo, que es tipo múltiple con respuesta única, ¿cierto? ¿Cómo quedaría cada uno? Les recomiendo, docentes, por favor, traten de apegarse un poco a la guía. Aquí está todo muy bien explicado, ¿cierto? Muy bien organizado. Que hay parámetros, hay cosas que en el momento ustedes no necesitan o no van a deambular en él. No se preocupen, ¿cierto? Por lo menos la parte más esencial es tenerlas en cuenta. Entonces, mira, aquí les estoy recordando. Aquí están los tipos, cada uno de los tipos de preguntas que se crean. Les explican cada una de las opciones que tiene cuando se va a rellenar la información, ¿cierto? Hoy los vamos a ver de forma general. Yo les voy a hacer, vamos a hacer una pregunta y vamos a ver cómo queda todo el proceso. Pero en sí, mire que todo el proceso miren que aquí yo puedo iniciar la prueba que ya he ejecutado. Entonces le vamos a dar clic aquí donde dice continuar. Y vamos a ver el ejercicio, cómo se ha creado, cómo se ha organizado dentro de la plataforma, ¿cierto? Entonces miren, ya yo tengo aquí organizado. Yo tengo aquí organizado ya unas preguntas. Bueno, estaba realizando para ver cómo me iba en la ejecución. Vamos a darle nuevamente. Yo como docente también puedo hacer pruebas, ¿cierto? Dentro de la plataforma. Yo puedo hacer pruebas y visualizar cómo se le ve al estudiante, cómo el estudiante organizaría o miraría esta parte dentro de la plataforma, para así darme cuenta si la información es correcta o no es correcta cuando se crea, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar y vamos a empezar a hacer las preguntas que tenemos, ¿cierto? Voy a empezar por crear un curso de una manera rápida. Vamos a darle aquí donde dice mis cursos. Ya eso lo vimos, ¿cierto? Crear cursos. Y vamos a hacer un curso de español. Le vamos a dar crear. Y ya luego, entonces, yo puedo darle una descripción a mi curso. Si le doy clic aquí, él me va a dejar organizarle una descripción si yo lo deseo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Yo le voy a dar una descripción rápida a mi curso. Donde yo le puedo escribir español. Ya esto es la personalización como tal, ya los docentes
eh, se toman el tiempo, la prudencia como tal de organizar esta parte, ¿cierto? Y le puedo decir, si yo cada periodo al estudiante le organizo la información escrita que tiene, yo se la puedo colocar aquí, decirle los objetivos, todo ese tipo de cosas y organizarlo. Como logran ver, aquí tengo como una especie de Word simplificado, ya eso lo habíamos explicado en uno anterior. Para los que todavía no han ingresado y no saben cómo es el proceso, mire que la plataforma me permite tener algo como un Word simplificado, donde yo puedo organizar mi información escrita e incluso colocarle imágenes, ingresarle un video si es lo que yo necesito. Entonces le vamos a dar aquí luego, guardar texto, y mire que tengo mi texto español más la información que le acabo de adicionar. También puedo personalizar la imagen como tal que se ve cuando yo le doy acá donde dice mis cursos, ¿cierto? Esta imagencita en particular yo la puedo editar. ¿Dónde edito esto? Me voy aquí donde dice configuración del curso. Le doy aquí, mire que se añade una imagen del curso. Vamos a darle clic aquí y me voy a ir a añadir esta porque yo quiero que mi curso se vea de una manera vistosa o elegante, ¿cierto? Eso es en el caso ya cuando tengo tiempo de ejecutar todo este tipo de información. Le vamos a dar guardar. Y mire que si yo actualizo acá, mire que mi curso se ve de una manera diferente al que se veía anteriormente, ¿cierto? Si le doy acá en la parte principal, mire que aquí me dice que español y tiene la imagen como tal que le representa, ¿cierto? Le recuerdo, eso se hace en la configuración del curso en la parte final, acá, configuración del curso. Si tienen dudas o inquietudes con respecto a lo que se les está informando, pueden hacer las preguntas, ¿cierto? Vamos a ir abarcando, solucionándole, dándole respuesta a cada una de las preguntas que ustedes hagan, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Dudas o inquietudes, pueden comunicarse como también nosotros, si ustedes las hacen acá en el chat, nosotros la vamos guardando para darle respuesta a cada una de ellas. ¿Listo? De ahí han surgido algunas situaciones con respecto, muchos docentes nos preguntaban, ¿y cómo copio yo un curso? ¿Cómo ese mismo curso que yo he hecho simplemente lo copio y le cambio cierta información para que me quede para otro grupo, ¿cierto? Esa opción ya la tenemos solucionada y hay un video tutorial donde nosotros les explicamos a ustedes el paso a paso de cómo se crea o cómo se copia un curso. Ahora les voy a mostrar ejercicios. Vamos a crear un nuevo ejercicio y le vamos a colocar un ejemplo, competencia lectora. Aquí están los parámetros que me permiten organizar de manera automática, ya sea la retroalimentación para que el estudiante sepa cuántas preguntas sacó buena o cuántas sacó mala, sea al final o al inicio. El tiempo, eso ya lo habíamos explicado, el tiempo en que va a estar público, el tiempo que va, cuándo va a iniciar o va a estar público y cuándo va a finalizar. ¿Cuánto tiempo habilitar un cronograma? Si yo le voy a dar 30 minutos al estudiante, si le voy a dar 60 minutos al estudiante, ¿cierto? Luego de que ya yo organizo todo este proceso, acá, paso aquí donde dice preparar preguntas. Y aquí es donde nosotros vamos a ver, vea, todos los tipos de preguntas que tenemos en el momento para organizar nuestra información. Listo. Tenemos la respuesta única que, como saben, le da al estudiante una opción para responder nuestra pregunta. Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a ir creando cada una. Si en el momento ustedes están realizándolo en casa, mientras yo lo estoy haciendo y algo no les funciona, por favor comunicarlo, listo, pueden escribirlo por el chat y ya tomamos nota de quién es la institución que en el momento tiene algún inconveniente con la plataforma, listo. Entonces mire, ya yo tengo mi pregunta, ¿cierto? En este caso es sobre compresión lectora, ¿cierto? Sobre la organización de una carta. Entonces, ¿qué hago? Copio mi pregunta. Me voy aquí donde dice parámetros avanzados en caso de que quiera agregar una imagen, que es lo que en el momento necesito. Le doy aquí donde dice imagen, le doy aquí donde dice servidor y él me va a abrir esta ventanita donde yo puedo, en el caso, arrastrar mi archivo y soltarlo acá para que se haga visible, ¿cierto? En este caso le voy a dar acá, lo arrastro y lo suelto. El sistema me carga y ya voy a tener esta opción para poder
ingresar mi archivo. Si le doy doble clic o si le doy enter, él me carga y aquí me va a decir si lo deseo del mismo tamaño en que lo tenía. Entonces un ejemplo lo voy a colocar más pequeño y luego procedo a darle a aceptar. Hay algunos otros parámetros como los responsivos, que es el hecho de cómo se va a ver el tamaño pequeño o grande en una pantalla, ¿cierto? Luego de esto, mire que aquí tengo la imagen. Igual esto me permite también colocarlo más grande o más pequeño según la necesidad. Luego, si me puso en las esquinas, mire. Entonces, en este caso lo voy a dejar aquí y ya voy a tener mi imagen, ¿cierto? Que me da el ejemplo de la pregunta que le estoy haciendo al estudiante. Recuerden, aquí podemos agregar incluso video, un audio en esta parte de aquí. Si yo le quiero dejar un audio al estudiante, aquí donde dice en esta opción de acá, ¿cierto? Aquí tengo para agregar un audio. Si quiero agregar un video, también tengo la opción para agregar un video. Si quiero agregar más texto, más descripción, también lo puedo hacer acá, listo. Luego de aquí voy a tener las respuestas, ¿cierto? Aquí es donde yo le copio a mi estudiante las respuestas como tal dentro de la plataforma. Muchos docentes preguntan muchas veces, ¿y dónde coloco la respuesta? Aquí en estos recuadros yo coloco la respuesta. Entonces, mire, aquí tengo la respuesta, puedo colocar un comentario y puedo colocar la puntuación que me va a tener esa pregunta, ¿cierto? ¿Cuánto va a sacar el estudiante si me gana esa pregunta? Listo. Entonces, aquí debo seleccionar donde dice verdadero, la respuesta verdadera, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a copiar la respuesta para eso. Entonces, tenemos esta. Entonces, ya eso es de organización como tal, ¿cierto? De tomarme la molestia y empezar a hacer el proceso debidamente organizado, ¿cierto? Listo, entonces aquí ya tengo cada una de las respuestas. Entonces, mi respuesta correcta es la primera. Yo le voy a decir al sistema que esa respuesta correcta me va a valer 1 si el estudiante me la gana. Perdón. 1. Aquí también se puede colocar números decimales. Si mi respuesta, un ejemplo, vale 0.1, yo puedo colocar 0.1. También puedo poner calificación negativa. Esto me va a hacer que el estudiante se esfuerce un poco más. En función de que si me responde mal, el sistema le va a ir bajando puntos, ¿cierto? A las que ya tenía puntas. Esta es nuestra primera pregunta, mírenla aquí. Aquí tenemos la pregunta con toda la información y el sistema sabe cuál es la correcta. Si deseo editarla, mire que aquí me da una opción para editarla. Incluso puedo copiar esa misma pregunta si la necesito. Mire que si yo le doy clic aquí, me copia 2 veces la misma pregunta. Mírenla acá, 1 y 2. Tengo la 2. Que yo voy a editar entonces la 2 para quitarle un pedacito que no iba. Entonces, mire, puedo darle editar y copiarla. En este caso la voy a eliminar para mostrarles a ustedes. Ahora vamos a ver esta, la respuesta múltiple. Este sistema me permite
tal. La diferencia es que tenemos otro tipo de pregunta donde nosotros podemos darle, si el estudiante no selecciona las dos preguntas o las tres respuestas correctas que realmente son, no va a tener una calificación. Aquí yo le puedo dar una puntuación por una de las tantas que saque mala o que saque. Tiene esta imagen, dice, de acuerdo al siguiente texto, en la expresión no quisiera decir eso, el signo de exclamación cumple la función de. Entonces aquí tengo la imagen, que es la que el estudiante me va a leer, ¿cierto? Para darse cuenta qué función cumple el signo de exclamación. Entonces me voy aquí donde dice parámetros avanzados para seleccionar la imagen que le corresponde a esa información. Ya aquí el proceso como tal de la organización de las preguntas, eso depende de lo que yo en el momento le vaya a evaluar al estudiante. Como logran ver, hay varios tipos de preguntas en particular, ¿cierto? Cada uno me da una opción o me determina una manera, un proceso para que el estudiante lo organice o lo lea, ¿cierto? Ya eso depende de mí como docente, de cómo quiera organizarle la información. Listo. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la pregunta, la siguiente pregunta. Tenemos el texto y aquí vamos a empezar a copiar la respuesta. Entonces aquí tenemos la respuesta. Donde ya tenemos la primera que le señala. En este caso tendríamos la respuesta 2, la respuesta 3 y la respuesta 4, ¿cierto? Donde la 1 y la 2 son las respuestas correctas y el estudiante, si me gana, va a tener una puntuación de 2.5, perdón, de 1.5 y de 1.5. ¿Qué pasa si yo al sistema no le doy una calificación? Que nosotros que tenemos que tener en cuenta docentes. Nosotros siempre vamos a evaluar al estudiante para darle una calificación, o casi siempre lo vamos a realizar así, ¿cierto? Si no le ponemos una calificación al sistema, el sistema por, digamos, interno, tiene una calificación que siempre va de 1 a 5, ¿cierto? Donde si en el momento yo no le doy una calificación al estudiante, el sistema se la va a dar automáticamente. El problema se va a ejecutar, digamos, el estudiante lo va a visualizar, pero el problema se va a ejecutar cuando yo quiera importar calificación para importar la nota SINAI. No voy a tener esa calificación para que el sistema la lleve a SINAI, ¿correcto? Entonces, eso es algo que debemos de tener en cuenta. Califiquemos, así como nosotros lo hacemos normalmente en un plantel educativo, se califican las preguntas. Esta vale tanto, esta vale tanto, esta vale tanto. Yo aquí también lo puedo organizar de esta manera. Si quiero que todas valgan 1, yo simplemente le coloco 1 y el sistema me va a ir organizando las preguntas. Mire que si yo ahora en estos momentos me voy aquí donde dice ejercicios, me voy acá al curso, y me voy donde dice ejercicios, aquí el sistema me va a decir que tengo un ejercicio de comprensión lectora. Si le voy a editar, él me va a ir sumando las puntuaciones máximas, diciéndome a cuánto equivale todo lo que yo tengo en el momento seleccionado. Esto es recomendable mirarlo en función de lo siguiente, de que si mi calificación en la institución va hasta 5, si yo me paso, si le doy una calificación de 10, esa es la calificación que va a ir a SINAI, ¿cierto? Luego me va a generar un error, sí me va a generar un error. Pero en el momento, ¿cuánto es mi calificación? ¿Hasta cuánto llega la calificación máxima que yo le puedo dar o que le voy a determinar a ese examen que le estoy haciendo a mi estudiante? Listo. Luego de esto le damos acá donde dice añadir preguntas y ya tendríamos nuestra siguiente pregunta. Si le doy clic aquí, mire que ya aquí me va sumando. Allá tenía 1 porque tenía una sola. Aquí tengo 2 porque a las 2 preguntas que hay aquí, a las 2 le di una calificación de 0.5 y esta también se sumaría un 1, me organiza las dos. Solo me selecciona una sola como correcta, digamos, él me selecciona esta
y esta, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, el sistema le va a dar solo esta calificación que tiene acá y aquí va a sacar 0. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. De aquí, mire que va sumando y tenemos un 2. ¿Listo? Ahora vamos a ver este. Este es muy apetecido, más que todo, para inglés y para español, relleno en blanco. Este relleno en blanco me permite dejarle un texto, organizarle un texto, donde le voy a dejar unos espacios para que el estudiante me termine de llenar la información. Vamos a darle clic y vamos a mirar. Entonces aquí un ejemplo, yo tengo ya una pregunta organizada que dice, rellena e indica cuál es el signo de puntuación. Entonces aquí tengo mi pregunta y aquí voy a escribir el texto en este caso. Los docentes de inglés son parte en función de que las partes del verbo, ese tipo de cosas, de preguntas o donde, qué tipo de relleno voy a utilizar, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Entonces aquí yo le voy a colocar los corchetes. Entonces miren, yo le seleccionar cuáles van a ser los tipos, el tipo de marcación que le voy a dar. Marcadores para los espacios. Pueden ser corchetes, pueden ser paréntesis, pueden ser asterisco. Yo le puedo colocar un asterisco aquí, un asterisco acá y colocarle la palabra que el estudiante me tiene que rellenar, ¿cierto? Si es lo que me indica. Puedo colocarle y el sistema entonces me va a decir, me va a dejar, yo le voy a seleccionar cuál es. Luego que seleccionamos cada uno de las palabras, en este caso, que voy a utilizar para que el estudiante me rellene, yo le debo dar una calificación o le organizo una calificación. Entonces, un ejemplo, yo tengo que si el estudiante me dice esta, va a tener 0.2, 0.2 y 0.2, un ejemplo. O ya si yo determino que esta vale 0.5, le puedo colocar 0.5 y esta 0.2, un ejemplo. Entonces el estudiante me rellenaría cada una de estas preguntas. Luego de que ya yo lo organizo, mire que aquí incluso me dice cuáles son las palabras que el estudiante me debe llenar. Le doy a añadir pregunta y tendría esta opción. Si yo le doy clic aquí, lo tendría de esta manera. El punto marca una pausa al final de un enunciado. Después del punto siempre se escribe mayúscula. ¿Cierto? El estudiante me llenaría o me escribiría esta palabra, punto, coma, y esta interrogante, si es el caso, ¿cierto? Aquí ya se me va sumando. Mira que aquí ya tengo 2.9 como calificación máxima. Si ellos me realizan estas solo estas. Ahora vamos a ver esta relación que me permite relacionar una pregunta con otra, ¿cierto? Vamos a hacer el ejemplo. Que dice, relaciona las palabras con su categoría gramática. Entonces aquí me va a dar en la parte superior,
me va a dar la opción de las respuestas 1 y 2, solo me va a traer 2. Si quiero añadir más, tengo un botón para añadir más, si es el caso, ¿cierto? Si deseo añadir más preguntas. Y aquí me va a decir que la relacione, ¿cierto? Para yo poderle decir al sistema cuál con cuál es la relación correcta, cuál con cuál es la relación correcta, y luego la puntuación que le voy a dar a esa relación que el estudiante tiene. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Entonces yo aquí escribo casa. Entonces esa es una adverbia. Tengo esta otra que también es. Y aquí le voy a decir entonces, ¿cuál es la correcta con cuál? Entonces la casa es correcta con la... Ok, luego de la puntuación o la organización pasamos aquí donde dice añadir pregunta y tendríamos la siguiente pregunta. Ya aquí llevaríamos 4.4, ¿cierto? Ya luego yo puedo pasar a editar nuevamente la puntuación que le estoy dando a mis preguntas si es el caso. Aquí vamos a ver entonces ahora esta respuesta es abierta. Esta me permite dejarle una pregunta en sí al estudiante donde él puede escribir su contenido. Yo aquí le estoy preguntando, le estoy diciendo realiza un resumen del siguiente texto. Entonces yo le voy a dar todo el texto donde el estudiante lo va a leer y me va a hacer un resumen de esa pregunta. Entonces le doy aquí donde dice avanzado, le escribo todo el texto y le digo que el estudiante me va a sacar 0. Si me hace el resumen va a sacar 0.2. Le doy a añadir y voy a tener en este caso la siguiente pregunta. Aquí tengo la opción de un examen oral. En este caso, digamos que puedo hacerle una pregunta al estudiante para el examen oral. En este caso le voy a preguntar qué es una biografía al estudiante. Le voy a dar como calificación 0.2 si el estudiante me responde bien. Y le voy a añadir preguntas. Ahora vamos a visualizar más, vamos a ver cómo vería el estudiante, cómo el estudiante responde.
imagen para darle una respuesta a la pregunta. Un ejemplo, yo tengo una pregunta que dice, selecciona cuál es el signo de pregunta y el de puntuación. En una imagen es ese. Le doy aquí donde dice seleccionar archivo. Selecciono el archivo. Le doy ir a la pregunta para poder seleccionar el recuadro o la parte en sí que me va a dar la respuesta. Tengo la primera. Para que él pueda seleccionar alguna zona en particular de mi información. Lo mismo que para sociales, en este caso, si yo en este momento los estudiantes están viendo las capitales, en los mapas como tal, yo puedo seleccionarlo o colocar. Él me va a decir a qué pertenece esa zona. Entonces aquí el punto, un ejemplo. Entonces yo aquí selecciono cuál es el punto. Luego de que ya le doy la calificación y organizo las zonas, puedo añadiendo más zonas si me meto. Por eso les digo, puede ser utilizada en muchas metodologías o de muchas formas, en sociales, en ciencias naturales, si le estoy hablando de la anatomía del cuerpo, si le estoy hablando de ecosistemas, ¿cierto? Puedo utilizar esa parte acá, incluso matemáticas, si yo le estoy hablando de longitud, yo le puedo organizar de esta manera, ¿cierto? Que sea un poco más interactiva para el estudiante. Los estudiantes de preescolar, los estudiantes de primero, segundo, cuál es la manzana, cuánto es 2 más 2, donde yo le voy a indicar al estudiante a partir de una imagen y él me va a poder seleccionar la imagen de esta manera, ¿cierto? Me va a poder dar información. Luego de esto le vamos a dar aquí donde dice añadir preguntas. Ya tendríamos una nueva, ya miremos que acá siempre vamos a tener la puntuación y el número de preguntas que tenemos en el momento seleccionadas. Listo. Si queremos editar alguna, le damos aquí donde dice modificar. Si esa misma pregunta la queremos editar para convertir, podemos dar aquí donde dice copiar, ¿cierto? Tenemos la opción de copiar. Si me equivoqué, también puedo eliminar la pregunta luego de la equivocación en caso así sea, ¿cierto? O simplemente luego de ver las preguntas digo, es que no le voy a hacer todas estas, voy a eliminar esta y esta, ¿cierto? Lo puedo hacer. O copiarlas y modificarlas según lo que yo necesite. Aquí ya tenemos otras opciones adicionales que vienen siendo parecidas a las que tenemos acá. Les comentaba, tenemos la misma de respuesta múltiple, pero esta donde el estudiante me debe seleccionar las dos correctas, ¿cierto? No me va a dar el sistema no me va a dejar calificarle una como buena y la otra puede que la saque o no la saque, no. En este caso tiene que ser las dos correctas, o las tres o las cuatro, si las en este caso le digo que debe seleccionarlas todas, ¿cierto? Vamos a mirar cómo sería la estructura. Entonces mire qué es lo que le decía, en este caso me da solo dos tipos de respuesta. Entonces yo aquí le hago la pregunta al estudiante, vamos a hacerla con esta. ¿Cuáles son las partes de la carta? Y aquí le puedo colocar cuáles son las respuestas para esa pregunta, ¿cierto? Entonces tengo estas. Y yo copio aquí las partes de la carta. Si quiero añadir más, le doy clic aquí para añadir más campos o más respuestas a mi pregunta. Entonces aquí tengo esta. Y aquí tengo mis preguntas, ¿cierto? Mis respuestas, perdón. Tengo la respuesta, pero mire que aquí, a diferencia de las otras, donde aquí siempre tenía donde colocar la calificación, voy a tener una sola puntuación. Es decir, o me gana el estudiante esta pregunta, ¿cierto? Entonces yo aquí le voy a decir al estudiante que va a sacar 0.5 si la saca buena. Y las respuestas correctas le voy a decir al sistema, entonces son
en este caso le voy a colocar lugar y fecha y cuerpo de la carta, ¿cierto? Serían las respuestas correctas. Luego paso a añadir la pregunta para tener esa nueva pregunta en el sistema. Listo. Tengo esta que ya me permite, es la misma de este tipo de respuesta única, solo que me adiciona un campo donde el estudiante va a tener una respuesta que dice no sé. Esa no la puedo cambiar ni la puedo modificar. Ella siempre va, mire, incluso no me deja modificarla ni quitarla. Si quiero seguir agregando, lo que me va a hacer es quitar estas otras. Es la misma del sistema de respuesta única, ¿cierto? Pero a diferencia que me trae un campo que dice no sé. Listo, es lo mismo. Aquí le coloco la respuesta, aquí le coloco la puntuación, la pregunta, e incluso puedo seguir agregando más preguntas si lo necesito, o quitarlas acá. Listo. Si quiere hacemos el ejemplo de esa para que miren cómo es. No sé, siempre va a tener ese campo ahí adicional que dice que no sé. Le da la oportunidad al estudiante simplemente, si no se sabe la pregunta, de colocarle al docente cuál es la respuesta. Entonces aquí tenemos esta. Aquí tenemos la pregunta. Y tendríamos aquí la respuesta para el estudiante, ¿cierto? En este caso le voy a decir que son todas las anteriores y voy a añadir la pregunta. Ya tendríamos que si yo no le doy calificación me dice que la puntuación máxima que van a sacar es 0 en este caso, ¿cierto? Ahora vamos a ver esta que es falso y verdadero. Estas dos, el sistema me deja seleccionarlas como falso y verdadero, donde el estudiante va a dar como respuesta falso o verdadero. Vamos a ver cómo es la estructura. Entonces aquí mire que aquí me deja seleccionar cuál es falsa y cuál es verdadera. Cuál es falso y cuál es verdadero, ¿cierto? Mire aquí, en esta zona de aquí. E incluso aquí en la puntuación me va a decir que va a sacar cuánto si responde correcto. Si tiene preguntas equivocadas, mire que le puede restar las preguntas equivocadas, si es el caso. Listo. Entonces acá yo voy a escribir mi pregunta. Que es de ortografía y gramática. Y aquí el estudiante va a empezar a organizar, a ver las preguntas de esta manera. La primera pregunta dice, todas las palabras agudas llevan tilde. Entonces yo le puedo decir falso o verdadero acá en el sistema, ¿cierto? Esta es muy apetecida y muy organizada, muy utilizada en español, ¿cierto? Y en cada una de las asignaturas, porque es mucho más fácil y más práctica para el estudiante y también para el docente. ¿Listo? Entonces, mira, aquí tenemos esta falsa, esta es verdadera, yo le digo al sistema falsa y qué calificación va a sacar como máxima. Entonces el estudiante me va a sacar 0.5 si me contesta. No le voy a colocar negativa, le voy a dejar esa simplemente así. Y le voy a quitar esta última pregunta para no solo tener 3 respuestas, para tener 3 respuestas apenas en el sistema. Entonces miren que aquí tenemos, así como yo he organizado las preguntas, ustedes también pueden organizar las preguntas en su cuaderno o en su documento para irlas organizando acá de esta manera, ¿cierto? Luego de que ya le dan aquí donde dice añadir pregunta. En este caso ya tendrían una próxima pregunta aquí en el sistema para el estudiante, ¿cierto? Luego de esto ya tenemos la otra opción también que es de falso y verdadero, una combinación de falso y verdadero, solo que esta me va a mostrar a mí, que soy la persona que las creo, solo una opción de verdadera y el sistema automáticamente me va a seleccionar la falsa y me va a dar una puntuación para todas en
general, no tendrían para cada una, sino para todas. Listo. Y sería la misma estructura que hemos visto anteriormente. Aquí el estudiante puede seleccionar cuál es la correcta teniendo varias combinaciones. Incluso pueden ser todas correctas si es así, se lo digo yo al sistema. Listo. Todas falsas o todas verdaderas si es así. Vamos a hacer el ejemplo con esta pregunta. Yo puedo agregar imágenes, recuerden los docentes. Yo le puedo agregar imágenes, le puedo agregar audios. Le puedo agregar imágenes como respuesta también a las preguntas, si es lo que yo necesito. Si en el momento es lo que yo le estoy dando al estudiante. Solo vamos a dejar tres respuestas, perdón. Entonces ya la organizo. Organizo mis respuestas. Y la que sea falsa simplemente no la selecciona. En este caso selecciono las que son verdaderas. Y le digo que va a tener 0.1 como calificación máxima. Le doy aquí donde dice añadir. Y esta es la estructura general de cómo están quedando mis preguntas. ¿Cuál es la calificación máxima que llevo hasta el momento? ¿Cuánto suma todo esto que vemos aquí? Esta calificación máxima que hay aquí es lo que suman todas estas preguntas que he realizado acá. Listo. Tenemos una de fórmula para los docentes de matemática, para los docentes de álgebra, para los docentes de química, física. Tenemos esta opción, ¿cierto? La cual me permite hacerle una pregunta al estudiante de forma que sea organizada en función de generarle un problema al estudiante dentro de la pregunta, ¿cierto? Vamos a mirarla acá, la estructura. Vamos a ver esta. Entonces aquí vamos a colocarle, tenemos aquí un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo en este caso. Entonces, sería como la pregunta en particular. Manzana de Julia, y ya yo aquí le hago el cuestionamiento a la pregunta. La tengo acá en el sistema, que incluso mire, vamos a mirar acá en esa descripción, mire que aquí en cálculo y me dan un ejemplo previo a esa pregunta, cómo quedaría la pregunta. Acá el sistema, la pregunta real sería esta. En este caso yo le digo Julia tiene, y aquí le lleno el campo a que pertenece la X. Entonces un ejemplo, Julia tiene 3 manzanas en este caso, y tiene la viene siendo Y, cantidad de hermanos que son 7, ¿cierto? De manera imparcial, ¿cuántas manzanas recibirían cada hermano? Esa sería la pregunta que yo le voy a realizar a los estudiantes, ¿cierto? Entonces ella tiene 3 manzanas, y aquí lo que hago es darle aquí en esta parte lo que hago es darle un rango para que el sistema me pueda, en este caso, organizar o determinar cuánto probabilidad o cuántos problemas se pueden ejecutar a partir de él, ¿cierto? Aquí donde dice fórmula, yo le coloco la fórmula a mi estudiante. Entonces es esta parecida para que ellos realicen la operación. Entonces si ellos dividen, en este caso, X, que es este, ¿cierto? Lo dividen con Y, le va a dar
a cuánto la cantidad de manzanas que tiene cada uno de los obtendría cada uno de los hermanos de Julia, ¿cierto? Aquí entonces yo le doy la calificación, en este caso 0.5 si me la ganan, ¿cierto? Y cuántos problemas a generar se pueden a partir de esto, es decir, de cuántas formas puede el estudiante darme una respuesta para esto, si de una manera o de varias maneras, si es lo que yo determino acá, ¿cierto? Luego de que yo organizo, yo como docente, si ella me divide esto, me multiplica esto por esto y luego me lo divide, también me da calificación, si suma esto más esto, también sería otra forma, ¿cierto? Yo le puedo proporcionar al estudiante formas que él más o menos indique de cuántas maneras en que este tipo de preguntas de calculadas se pueden utilizar, lo que son química, física, matemática, trigonometría, se pueden organizar aquí de esta manera, la estructura como tal, ¿cierto? Luego de eso yo procedo a darle aquí donde dice añadir pregunta para tener la siguiente pregunta dentro de mi información. Ya luego aquí tenemos otra que es bastante apetecida y que en este caso se la explicaré de manera rápida, más que todo para los docentes de primaria, ¿cierto? Esto me permite hacerle una pregunta al estudiante y que el estudiante me seleccione a partir de una imagen. Aquí solo colocaría imágenes aquí en estas zonas, imágenes donde el estudiante me va a seleccionar cada una de las preguntas, ¿cierto? Las respuestas en este caso. Listo, entonces un ejemplo. Yo le voy a preguntar al estudiante cuál es el signo de pregunta. Es como preguntarle a los niños cuál es la manzana, quién es el ser humano, en este ecosistema qué es esto, ese tipo de cosas, ¿cierto? Las puedo hacer o las puedo evaluar aquí con este tipo de preguntas. Aquí voy a tener una opción particular, si yo le doy clic aquí, se me va a agregar o voy a tener una parte del menú adicional, como si fuera un Word, donde yo puedo colocarle una imagen, un audio, enlazarle una página, si es el caso, para que lo lleve a esa información, ¿cierto? En este caso lo que yo deseo colocarle imágenes. Le voy a dar clic aquí, le voy a dar aquí donde dice servidor y voy a poder ingresar la imagen. En este caso voy a seleccionar esta y tendría ya la imagen. Si le doy doble clic, incluso puedo nuevamente editarle el tamaño si lo necesito. Entonces aquí ya tengo mi primera pregunta, le doy clic aquí y tendría mi siguiente pregunta, mi siguiente respuesta, perdón. Recuerden, en el caso de no entender algo o en el momento voy muy rápido, algo por el estilo, pueden hacer preguntas. Nosotros vamos a mirar las preguntas que ustedes hagan para darle respuestas. Se puede dar, las respuestas se darán en los webinars. Le vamos a responder las consultas que tengan en el momento para que lo tengan eso de tener dudas. Mire que aquí ya tengo entonces mis imágenes que son las que representan la respuesta. Entonces esta es mi respuesta correcta y voy a quitar una de las preguntas que tengo. Y tendría solo 3 respuestas para que el estudiante me seleccione cuál es la respuesta correcta. Aquí le coloco la puntuación. Un ejemplo, le voy a colocar 1 y las demás valen 0 en caso de que el estudiante pierda. Listo. Luego de esto simplemente le doy clic aquí donde dice añadir pregunta. Luego de eso entonces ya yo organizo Luego de esto, entonces aquí tengo opciones de arrastre que me permiten, si lo logramos acá, de arrastre me permiten. Aquí tengo la explicación de cada una de las preguntas docentes. Vuelvo y les repito, en la guía tengo selecciones de arrastre que me permite seleccionar, en este caso, muy utilizadas en inglés, ¿cierto? Donde yo le voy a dar una organización o le voy a hacer una pregunta al estudiante en particular
y él va a hacer oraciones en inglés y decirles que las organice, que queden correctas. Esta puede ser una de esas preguntas. Le mostraré más o menos la estructura. Entonces vamos a darle clic aquí donde dice arrastre. Estas opciones que vemos acá. ¿Cierto? Aquí esta es la pregunta, estas serían entonces en este caso las respuestas y a qué pertenece cada una de las respuestas. Entonces vamos a organizarla y le voy a colocar ordena la oración. Entonces aquí tenemos el y el estudiante me tiene que organizarla, que yo le acabo de las palabras, organizarlas de manera que me generen una oración. Entonces aquí yo le digo que esta es la primera, esta es la segunda, esta sería la cuarta para que quede organizada. Y le voy a dar una puntuación a cada una de ellas, si es el caso, ¿cierto? Entonces yo le digo que si él me organiza esta, bien, me va a valer 0.1 cada una para tener una calificación máxima entre todas, ¿cierto? Y le voy a dar aquí donde dice añadir preguntas. Sería organizada mi pregunta. Acá en esta sección ya me permite hacer coincidir o arrastrar para coincidir las preguntas. Miren la estructura cómo se vería. Ese es el derecho, unos ítems y del lado izquierdo tengo otro, ¿cierto? Yo puedo arrastrar así como lo vemos acá, arrastrar cada uno, arrastraría y diría esta va con esta y esta va con esta, ¿cierto? Entonces, para que más o menos vean cómo es la estructura, cómo se organiza. Entonces, mire, aquí tenemos entonces ya yo voy a empezar a hacerle la pregunta al estudiante y a colocarle cuáles estarían de un lado y cuáles estarían de otro lado. Más decirle aquí, le voy a decir al sistema, entonces, cuál sería la correcta para cada una de ellas, para que él sepa cuál sería nuestra pregunta correcta en este caso. ¿Listo? Entonces, más o menos sería la estructura. En este caso voy a hablar de sinónimos y antónimos. Y aquí tengo mis tres información. Entonces, él va a seleccionar cuál será el antónimo de cada una de estas. Como tengo tres, le voy a dar a añadir y me va a añadir otra opción más para yo poder colocar la respuesta. Entonces aquí tenemos organizadas las preguntas. Entonces tenemos donde el estudiante va a poder seleccionar cada una de ellas y le voy a dar la puntuación a la cual equivale cada una de nuestras preguntas correctas, nuestras respuestas correctas. Entonces luego de esto, entonces ya paso a darle clic aquí donde dice añadir preguntas. Ese sería de toda y cada una de las preguntas. Ahora vamos a visualizar en este caso cómo veo yo, cómo el estudiante realizaría la prueba, ¿cierto? Entonces vamos a irnos acá donde dice ejercicios. Y yo como docente también puedo hacer ahora. Me dice que hay 15 preguntas. Y si yo le doy clic aquí donde dice iniciar la prueba, voy a poder, mire, me va a dar el tiempo y me va a dar cada una de las preguntas, las voy a ir ejecutando en una página cada vez que realice la otra. Entonces aquí leo mi pregunta
Y aquí tengo las opciones para seleccionar cuál es la correcta, ¿cierto? Vamos a hacer el ejemplo, voy a seleccionar esta, le voy a dar pregunta siguiente. Esto es para que veamos la estructura, docentes, cómo quedaría, para que luego ustedes, que cuando ya vayan a organizar todo su proceso como tal de hacerle evaluaciones, determinen cuál es el tipo de pregunta más eficiente la que utilizaría. Esto también, en caso de la institución desee organizar o asignar a alguien para que les organice a los estudiantes preguntas tipo para que practiquen, también lo pueden hacer teniendo cada una de las estructuras que vemos. Recuerden que la comprensión lectora, ellos deben de responder varias preguntas. Entonces aquí son muy apetecidas por lo menos estos tipos de preguntas, ¿cierto? Entonces acá ya tengo la siguiente pregunta, selecciono cuáles son las correctas, le doy pregunta siguiente, mire la de relleno en blanco. Entonces el estudiante aquí escribe su relleno en blanco. Luego de esto sigue la siguiente pregunta. Y esta es la de seleccionen la relación. Aquí me dice relaciona las palabras con su categoría gramática. Si yo le doy clic aquí, mire que aquí me permite seleccionar cuál va con cuál. Listo. Entonces, y aquí me dice cuál es esta, cuál es A, cuál es B y cuál es C. Le damos aquí donde dice pregunta siguiente. Y me dice realiza un resumen del siguiente texto. Entonces, un ejemplo, yo le voy a decir hola, el siguiente texto dice que, ¿cierto? Aquí ya yo voy a ir escribiendo y tendría ya esto. Luego voy a proceder a darle pregunta siguiente. Y aquí es la opción que le permite al estudiante esta opción es grabar su audio o su voz para responderle al estudiante, que es una biografía. Vamos a hacer el ejemplo. Me va a decir permitir y mire que si yo aquí le doy la opción, él me va a dejar seguir grabando, incluso pausar la gara a tener alguna interrupción en el momento, ¿cierto? Y le vamos a dar reproducir. Mire. Esa sería la manera que yo puedo, que le organizo a mi estudiante Ya aquí tengo la siguiente pregunta, la cual me permite, dice, selecciona cuál es el signo de pregunta y el punto. Entonces yo le digo que esta es esta, y la segunda, un ejemplo es esta, si colocarlo aquí o el estudiante quiere seleccionar esta o el estudiante quiere seleccionar esta. Mire que aquí le deja seleccionar la que él desea en su momento, ¿cierto? Arrastrando. En este caso en un teléfono sería simplemente colocándole clic, puede arrastrar y colocarlo donde él necesita. Le voy a dar aquí pregunta siguiente para que sigamos viendo la estructura. ¿Cuáles son las partes de nuestra carta? Entonces aquí me permite seleccionar
cuáles son las partes de nuestra carta, incluso seleccionarlas todas, si es lo que yo necesito. La correcta para posicionar dos correctas o la calificación. Luego acá tengo la coma, marco una pausa breve en un enunciado. Se utiliza. Entonces yo aquí le voy a tener la opción no sé, en caso que el estudiante no sepa. Recuerden que esta es la opción no sé. No sé. Ya el sistema me tomaría eso como una respuesta correcta. Aquí mire, ortografía y gramática, yo puedo colocar no sé, si no me sé la respuesta correcta, o puedo colocarle falso o verdadero, cuál es la respuesta que yo deseo, ¿cierto? Pero la pregunta, perdón, de falso y verdadero. Respuesta. Aquí tenemos la siguiente, que cuáles son las partes de una carta, entonces yo debo seleccionar cuáles son las partes de la carta. En este caso, voy a seleccionar estas dos, le voy a dar aquí donde dice pregunta siguiente, y aquí tendría para organizar la ecuación que el docente me dejó, ¿cierto? Julia tiene 3 manzanas, y entonces yo aquí debo escribir la respuesta que le voy a dar al estudiante, que le voy a dar al docente. ¿Cuál es el signo de pregunta? Entonces yo aquí debo seleccionar, mire que me permite seleccionar cuál es la respuesta a partir de una imagen. Lo puedo utilizar en ciencias naturales, los grados de primaria, preescolar, primero, segundo, tercero, preguntarle cosas al estudiante donde él vaya a interactuar mucho más que todos los de primaria. Sé que los docentes de primaria están muy preocupados con esta funcionalidad, con el hecho de qué va a pasar ellos como docentes, ¿cierto? Pero hay algunas herramientas o algunos tipos de preguntas que ustedes pueden utilizar, como también desarrollar un taller y simplemente subir el documento completo a la plataforma donde el padre de familia lo realizaría con su estudiante, ¿cierto? En caso dado de que eso sea la eventualidad en el momento. Le vamos a dar aquí, tenemos la pregunta siguiente. Este es el de arrastre, me dice que organice la oración. Mire que yo puedo colocar acá. Puedo colocar aquí la otra, coloco acá la otra. Y aquí la otra. Mire que se me organiza la pregunta o la respuesta de manera organizada. En este caso, por eso les decía, puede ser utilizada poco, puede ser utilizada para, en este caso, los docentes de inglés que organizan una pregunta o organicen una oración de alguna manera, puede ser utilizada esta funcionalidad, este tipo de preguntas. Entonces seguimos. Esta es la de selecciona una con la otra, mire. Yo selecciono cuál va con cuál, ¿cierto? ¿Cuál es la que me equivoqué o logré organizar mal? Mire que yo puedo traerla para acá. Si ya la he seleccionado, el sistema no me deja, pero si no la he seleccionado, puedo volver a organizarla. Luego, ya que termino mi ejercicio, le doy terminar ejercicio. Y ya el sistema aquí me va a dar una calificación, me va a decir cuánto saqué de todas las preguntas que me hicieron. Si el docente lo deja habilitado, le va a decir cuáles fueron correctas o cuáles fueron incorrectas. Mire acá, cuáles fueron incorrectas, cuáles fueron correctas y qué calificación sacó en el momento de la calificación, ¿cierto? Mire, aquí tenemos tenemos esta pregunta en la cual el estudiante debía de seleccionar una con una, ¿cierto? La relación que había con la otra, ¿cierto? Mire que aquí me dice que esta estaba mala, que fue la que yo seleccioné, y que la correcta era la que estaba en verde. Y así sucesivamente. Me dice aquí por lo menos donde yo debo de hacer el enunciado, de dar el resumen, también me indica si contesto correcto. Mire, los recuadros me indican que contesté correcto. Si contesto incorrecto, aquí en este caso me muestra y me dice la puntuación que he sacado de la calificación máxima que tenía esa pregunta. Aquí, miren el ejemplo,
Me dice cuál fue la que yo contesté y cuál fue la correcta. Aquí, si contesté todas correctas o todas incorrectas. Listo. Y me da la puntuación. Si el estudiante tiene más intentos, mire que aquí le dice realiza otro intento. Si el estudiante no tiene más intentos, el sistema de una vez le va a decir que ese era su único intento. Aquí van a tener cuál es la calificación que sacó el estudiante en el momento. Mire que sacó 3.72 como calificación, ¿cierto? Con un porcentaje le va a decir cuál fue el porcentaje que sacó en el momento. Que en el momento hay muchos docentes preocupados porque no manejan el sistema, porque no, muchos de ellos dicen, ni nosotros ahora cómo realizamos este tipo de acciones, ¿cierto? Es recomendable, profes, léanse la guía, no solo la guía, véanse los videotutoriales que hemos creado en el momento, organicen, de tal manera de pronto los docentes que en el momento, como se dice vulgarmente, ¿cierto? Han cacharreado más la plataforma y son más afines de pronto con la tecnología. Se les dificulta, ¿cierto? Las instituciones también, de pronto en este tipo de estrategia, es tan difícil para algunos, mientras que para otros va a ser un poco más digamos, a la mano de pronto en este proceso que estamos siguiendo. Las dificultades se van a presentar, nosotros estamos para atenderle las dificultades que tienen en el momento, correcto. En el momento que tengan algún inconveniente se pueden comunicar con nosotros. A ver aquí las preguntas que tenemos en el momento en la plataforma, las preguntas que han realizado para darle solución. Hola, Cristina. Alguna de no sé si el compañero Alexander haya anotado, sí, Alexander haya anotado algunas preguntas que nos colaboren. Bueno, realmente pues han hecho unas preguntas con relación a cómo adquirir la plataforma Chamilo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo aquí tengo pues como para dar unas indicaciones importantes. No sé si en este caso, Cristina, puedo compartir mi pantalla para que dejes de compartir la tuya. Un momento, yo le muestro aquí a los usuarios de qué manera podrían hacer el procedimiento para adquirir la plataforma Chamilo y obtener mayor información de costos y demás. ¿Sí? Correcto, Alexander. Bueno, Eh, vamos en un momento, voy a parar como tal para que procedas a mostrar tu pantalla para que los usuarios logren visualizar en el momento las. claro que sí. Hola, Cristina. Hola Alexander, en el momento no logro visualizar nada en tu pantalla. Bueno, lo que debes dejar de compartir la tuya primero que todo. Hasta tengo entendido. Ok. Listo, Pane.
Listo, muy bien. ¿Me confirmas, por favor, si ya tú puedes observar mi pantalla? Sí, correcto. Listo. Sí, en ese momento logro ver tu pantalla. Ok, muy bien. Entonces acá vamos a Ok. explicar algo muy importante y es, digamos que el tema de los costos de la plataforma Chamilo. Sabemos que Chamilo actualmente ha tenido una gran demanda por el confinamiento que nos ha dado el gobierno nacional y las instituciones educativas pues han suspendido todas las clases presenciales. Esto de alguna manera, digamos que ha tenido buena demanda en este caso, no solamente la plataforma Chamilo, sino todas las herramientas y plataformas de comunicación en el mundo, ¿cierto? Incluso Zoom ha tenido también algunas dificultades por la demanda que han tenido frente a ello. En ese orden de ideas, nosotros frente a la propuesta que le tenemos a las instituciones educativas, les tenemos una propuesta de un servidor virtual privado para que cuando usen la plataforma Chamilo la puedan usar a una velocidad bastante óptima y no tengan mayor dificultad a la hora de la creación de cursos y todo el procedimiento que hacen los estudiantes. En ese orden de ideas, ya tenemos aquí nosotros algunas instituciones educativas que ya tienen o usan la plataforma Chamilo, ¿sí? Esas instituciones pueden migrar a un servidor a través de este valor que tenemos aquí en pantalla, 200.000 pesos. Es un valor bastante económico para las instituciones que actualmente ya tienen Chamilo, ¿sí? Para que puedan tener a un servidor privado. Las instituciones que no cuentan con Chamilo, es decir, que no tienen una licencia, que tienen una licencia básica o estándar, la licencia básica y estándar no incluye, digamos, o la licencia eh, sí, estándar y básica no incluye la plataforma Chamilo. Solamente los que tienen licencia Plus y licencia profesional son los que tienen acceso a la plataforma Chamilo. Esta información de licencia la pueden consultar con sus directivos. La pueden consultar con sus directivos. Los que no usan Sinaí, el valor actualmente es de 800.000 pesos. Nosotros no vendemos Chamilo. Hay que aclarar, es algo muy importante. Nosotros no vendemos como tal Chamilo. La plataforma Chamilo es una plataforma open source, es decir, de código abierto. Nosotros lo que hacemos es el servicio de instalación, configuración y asesoría a los docentes y administrativos. Y la integración que podemos hacer con Chamilo a través de Sinaí, ¿sí? De tal manera que usted como docente puede enviar la calificación de Chamilo directamente a Sinaí a través de una API que hace esta integración. Realmente eso es lo que vende siempre.net en este valor de 800.000 pesos, puesto que Chamilo como tal es una plataforma open source, en pocas palabras es gratuita. Nosotros lo que hacemos es la respectiva instalación, configuración, capacitación e integración con la plataforma Sinaí. Y aquí tenemos, este sería el valor, 800.000 más 200.000 pesos de capacitación. Esto nos daría un valor de 1.000.000 de pesos. Las instituciones que no tienen Chamilo actualmente. Y debido a la demanda que tenemos actualmente frente a esta situación, nosotros aquí le tenemos unos planes de hosting, ¿sí? Estos planes de hosting los tenemos divididos de la siguiente manera. Acá tenemos algo que se llama hosting compartido, BPS Express, básico, profesional y avanzado. BPS significa servidor virtual privado, ¿sí? Entonces acá dice máximos usuarios recurrentes. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que podemos tener máximo 100 usuarios recurrentes, es decir, que están permanentes de manera simultánea y la plataforma no le va a presentar ningún tipo de lentitud. En este plan, el valor mensual del servidor es de 20.000 pesos, pero si usted hace la compra anual son 240.000 pesos. Este paquete se recomienda para instituciones que no son muy grandes, ¿sí? Que no son muy grandes. Acá tenemos los usuarios recurrentes, hasta 100, ¿sí? Acá tenemos
el BPS Express, que también permite hasta 100, pero ya todo el sistema operativo y la máquina ya empiezan a aumentar, ¿sí? Entonces, básicamente acá tenemos toda la descripción. Ya este tiene 2 gigas de RAM. El procesador es de 2 núcleos y el almacenamiento en disco es de 60 gigabytes y el ancho de banda es de 50 megas. El precio anual es de 45.000 y el mensual, perdón, 45.000 y el precio anual de 495.000 pesos, ¿sí? Acá tenemos este otro plan, 85.000 mensual, 900.000 anual, ¿sí? Y acá tenemos el profesional, que es 150.000 mensual, 1.600.000 pesos anual. Y el BPS avanzado, que ya este se recomienda para instituciones con un número mayor a 2.000 estudiantes, BPS avanzado, se recomienda este servidor para que estén en una velocidad bastante óptima, ¿sí? Sobre todo esas instituciones educativas urbanas donde toda la comunidad educativa está prácticamente ya conectada, ¿sí? Aquí tenemos 280.000 mensual, 3 millones de pesos anual. Recuerden que todo este tema de plan de hosting es debido a todo el tema de contingencia y a la harta demanda que han tenido los usuarios en estas plataformas virtuales. Y el objetivo de estos servidores privados es que usted garantice una velocidad óptima para los docentes a la hora de crear los cursos, las preguntas y también que los estudiantes puedan responder sin ningún tipo de dificultad y no sufran de lentitud, ¿sí? El tiempo de entrega de Chamilo oscila educativa, ¿sí? Entonces digamos que el tiempo de entrega es de 2 a 8 horas después de que nosotros recibimos la orden de compra firmada por el rector o la rectora de la institución que quiera adquirir el servicio. Algo muy importante, ustedes pueden a través de la plataforma solicitar mayor información de la que yo les estoy dando en estos momentos. ¿Cómo podemos solicitar información a través de la plataforma? Primero, esta información la pueden solicitar ¿quiénes? Hay que aclarar eso muy importante. Los directivos, especialmente el rector o la rectora, ¿sí? O si el rector delega a una persona, pero que sea del equipo directivo o en su defecto administrativo, ¿sí? Es la recomendación. Entonces, cuando ustedes ingresen a la plataforma como rectores, rectoras, directivos, ustedes van a ir aquí en el menú inicio, tenemos un botón que dice solicitar ayuda. Y en solicitar ayuda, yo puedo enviar, aquí yo seleccionando mi usuario como directivo, ya sea rector coordinador, ¿cierto? La persona encargada. Y acá en el asunto podemos indicar plataforma Chamilo o adquirir Chamilo o compra de Chamilo, como usted lo quiera indicar, ¿sí? Compra de Chamilo y acá básicamente usted puede decir estoy interesado en implementar la plataforma Chamilo para que por favor me envíen toda la información pertinente frente a cotizaciones y demás, para que usted tenga toda la información ya directamente, no solamente en su correo electrónico, sino también a través de la misma plataforma. Básicamente este es el procedimiento que deben realizar ustedes como directivos para obtener mayor información de la plataforma Chamilo e implementarla en sus instituciones educativas. Básicamente Cristina quería pues como darle esta información puntualmente a los usuarios porque estaban preguntando en el chat esta información y les había indicado que al final de la asesoría íbamos a dar una información bastante amplia de la situación. No sé si hay algo más que tengas para agregar. De antemano, Cristina, yo me despido y también pues a los usuarios para que tú continúes con el proceso y también logres despedirte. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Bueno, realmente finalizar como tal las indicaciones que les acabo de dar, ¿cierto? El webinar como tal, manifestar el reporte que tenemos la guía para seguir los pasos. De dudas e inquietudes,
pueden comunicarse a la línea. También los docentes tienen la opción de solicitar ayuda en caso de tener inconvenientes dentro de la plataforma, ¿cierto? Comuníquense en caso de ello. Por favor, ver la guía, ver los videotutoriales. Muchos nos preguntan, ¿dónde vemos los videotutoriales? Entonces, recuerden, por favor, van a la página de ayuda y hay un producto que se llama Chamilo o Aula Virtual. En ese producto ustedes pueden ver toda la guía o toda la información que hay, ¿cierto? Les voy a indicar en el momento cómo verían ustedes la guía para ingresar. Vamos a ir aquí